Seguimos adelante con el Supplier Day. Estamos hablando con Eduardo Borri. Como ustedes lo ven, Eduardo no está de forma presencial, pero para nosotros era muy importante que participe de esta iniciativa. No solo porque Eduardo es el presidente de Bertotto Boglione, uno de los principales grupos industriales del interior del país, y me animo a decir de la Argentina, sino también porque en la figura de Eduardo uno puede explicar distintas iniciativas que se fueron impulsando en los últimos 5 o 10 años ligadas a cómo generar valor en la cadena de proveedores de servicios, proveedores de insumos. Eduardo fue, corregime Eduardo, pero que fue uno de los líderes del armado del clúster metalmecánico de Córdoba, y cuando uno habla de clúster, indudablemente requiere eso, tener una iniciativa, una predisposición natural a compartir, a tener un espíritu colaborativo, a entender que todos competimos y todos queremos tratar de que nos vaya mejor, pero al mismo tiempo hay espacio para la colaboración, hay espacio para la innovación colectiva. Una parte o el título de este evento es cómo la apuesta por la innovación de la cadena de valor, y de alguna manera, eh, a pesar de que siempre hay una competencia natural, también hay espacio para trabajar mancomunadamente, colectivamente y generar valor para todo el sistema. Así que, Eduardo, nada, agradecerte que estés, aunque sea de manera virtual, y preguntarte bien directo, eh, a ver, Vaca Muerta hoy corre con 35 equipos de perforación, trabajando no a full capacidad porque se hacen 12.000, 13.000 etapas de fractura por año, pero el potencial real es que vos con esos equipos trabajando a full capacidad podrías, no te digo duplicar, pero elevar significativamente la cantidad de etapas de fractura, la cantidad de etapas de estímulos de completación de esos pozos que se hacen en Vaca Muerta. Si corriéramos a esa velocidad en 2024, 2025, 2026, ojalá podamos llegar a esa velocidad. Más allá de que van a hacer falta set de fractura, y eso quedó representado en lo que venimos escuchando de los distintos speakers, ¿cómo está preparada la cadena de valor para poder también elevar la velocidad a la que corre hoy en día la industria? Bueno, Nicolás, antes que nada, gracias por la invitación, gracias por tus palabras, creo que me halaga y excede tus comentarios. Eh, Sin lugar a duda, y por el hecho de tener eh, diferentes sombreros, estoy muy ligado a diferentes cadenas de valor y ya seguramente vamos a profundizar eso. Yo entiendo que la cadena metalmecánica de la Argentina es muy rica, muy diversa, con muchas capacidades ociosas también, ¿por qué no decirlo? O sea, yo creo que cualquier desafío que se planifique, se dé un horizonte de visibilidad para adelante, seguramente la cadena de proveedores, que ya no más en el universo de industria metalmecánica, por ejemplo, en el caso de Adimra, que tenemos 25.000 pymes, Exacto. hay muchísima tela para cortar y para crecer. Por supuesto, el gran desafío, y yo siempre lo menciono, es la información, porque acá el enemigo principal no es si tenemos un producto importado, tenemos un producto nacional o si tenemos un competidor cercano, en general lo que suele pasar es la ausencia de información precisa es la que termina haciendo que cuando necesitamos que algo ocurra, eso no se da porque en definitiva las empresas no estamos preparadas para absorber una demanda que si se hubiese planificado correctamente, hubiéramos llegado a tiempo. Vos mencionabas en esta introducción el hecho de trabajar en innovación, en trabajar en este tipo de cosas. Yo creo que todavía, y si hago una comparación de los diferentes verticales en donde me toca intervenir, que es el petróleo, la cadena del agro y la minería, cuando uno ve la cadena del agro, lo que ve es que uno tiene 300.000 productores que están permanentemente contando qué es lo que necesitan para que los fabricantes nosotros podamos desarrollar y solucionar los desafíos que ellos tienen. Y no pasa lo mismo en la cadena del petróleo o en el vertical del petróleo, el vertical de la minería. El hecho de que sean pocos jugadores muy grandes, muy internacionales, no da espacio a que la metalmecánica opine en general de cómo solucionar los desafíos
que por ahí todo el mundo tiene. Yo quiero citar un ejemplo que es muy autorreferencial, en el caso nuestro, el grupo nuestro, que tenemos 1.200 empleados en los diferentes sectores. La semana pasada hicimos un, un desafío para trabajar en innovación y le preguntamos a nuestra gente cuáles veían que podían llegar a ser los problemas que tenían nuestros clientes. Y en una semana surgieron 350 diferentes desafíos que nosotros podemos incidir en los clientes. Entonces, imaginemos lo que podría llegar a pasar si toda la cadena de valor estuviese pensando en cómo innovar, en cómo introducir nuevas soluciones, nuevos productos, toda esta productividad que se consiguió a lo largo de los últimos 10 años en Vaca Muerta, ¿cuánto podría incrementarse sumando a universidades, centros tecnológicos, Mm. clientes, proveedores? En fin, hay muchísimo, yo creo que hay mucho para hacer y como digo, si yo tengo que elegir música, en lugar de elegir tango, que es pasado, que es tristeza, prefiero elegir una cumbia o un cuarteto cordobés, teniendo una mirada propositiva en función de lo que vemos por delante. Eduardo, cuando vos hablás de alguna forma de migrar hacia un modelo de innovación abierta donde haya un contacto permanente entre los productores, operadores y los distintos referentes de la cadena de valor. Hoy Guillermo Murphy, director de Supply Chain de Tecpetrol, traía a colación lo que fue el reemplazo de calentadores que se importaban desde Estados Unidos y que se empezaron a fabricar por un fabricante local muy importante, el fabricante Sika, digamos, y que eso permitió que el valor agregado quede en la Argentina, que los puestos de trabajo queden en Argentina, que no salgan dólares del país, que hoy la verdad que es un recurso recontra escaso, digamos. Vos, en lo que es tu plataforma, ¿ves distintos casos donde se podría replicar eso o todavía no lo ves tan claro, digamos? No, ese es el camino, es exactamente ese el camino. El hecho de tener varias empresas de mucho arraigo nacional son las que de alguna manera tienen que ser tractoras para que la cadena se desarrolle. Nosotros hemos copiado algunos ejemplos de justamente de algunas de estas empresas que para no herir susceptibilidad no quisiera mencionarla, pero Sí. como en definitiva eh, cada vez más la sociedad elige o la actividad obliga a tener licencia social. Y la licencia social justamente es a través del desarrollo de proveedores, es a través de innovación abierta, no solamente en la mejora de productos, sino en lo que también varios de nosotros estamos trabajando, en innovación social, en lograr de que nuestras localidades, que en general están en el interior, se desarrollen fruto de que haya alguien que esté planteando algo distinto, que nos obligue a pensar, que podamos sumar estudiantes. En el caso de Córdoba, nosotros hemos participado planteando nuestros desafíos en alguna de las empresas a estudiantes. Yo diría incluso había estudiantes de turismo. Yo he participado activamente en estos mecanismos de innovación abierta junto Sí. con o impulsado por el gobierno de la provincia de Córdoba, y es increíble los resultados que uno obtiene a lo largo de 3 o 4 días utilizando mecanismos de diseño ágil, con lo cual creo que ese es el camino, lo que vos mencionás con estas dos empresas, es lo que creo que se tiene que multiplicar y se tiene que multiplicar de asiento, porque es la manera en que nosotros vamos a elegir, como siempre se dice, ser Noruega y no ser Nigeria, ¿no? Este es el camino, ¿no? Eduardo, ahí cuando decís, bueno, ok, tenemos un diagnóstico que es que podríamos hacer muchas más cosas de forma colaborativa si por lo menos la instancia de lo que es compartir información funcionara. Es decir, si yo supiera qué está pensando una operadora, una empresa más grande, una empresa de servicios de pozo, una empresa de perforación, de completación, si vos pudieras seguirle el ritmo a lo que está pensando ese tipo de jugadores, por ahí vos podrías también intentar espejarlo y anticiparte a lo que el otro tipo puede necesitar. ¿Cómo haces para que eso mejore, esa interrelación mejore?
es algo que funciona, la responsabilidad está más en cabeza del operador o de la empresa grande, de la empresa de la industria privada. El Estado puede tener un rol, las empresas medianas y pymes tienen algo que hacer también y no lo están haciendo. ¿Cómo imaginás esa hoja de ruta que hay que transitar para que de alguna forma eso comience a mejorar, digamos? Yo he leído recientemente algún artículo que tiene que ver con que las cosas ya no funcionan con jerarquía, sino que funcionan con redarquía, es decir, las cosas funcionan en red. No hay un único Sí, actor principal o protagónico en todo esto. El Estado, sea el Estado provincial o el Estado nacional o incluso hasta municipal, tiene que tener un rol. Por supuesto, es pequeño, yo diría que es un rol de reparto, no es protagónico. Es indudable que las empresas más importantes son las que de alguna manera tienen que tener la generosidad que vos mencionabas al principio, que se tiene que tener como para que esto suceda. Es decir, la mayoría de los que estamos trabajando en esta actividad somos argentinos. Necesitamos, más allá de que podamos pertenecer a una empresa multinacional, vivimos en la Argentina, tenemos hijos en la Argentina, tenemos nietos en la Argentina. Entonces tenemos que pensar en cómo una actividad que por sí pareciera ser extractiva, cómo logramos que desarrolle otras tecnologías, que desarrolle otras capacidades. Sabemos que incluso este sector tiene amenazas desde el punto de vista ambiental que no las podemos desconocer. Entonces, desde ese punto de vista necesitamos que los waivers que la sociedad nos permitan tener para poder tener más defensa de lo que supuestamente se viene como amenaza mundial en un montón de verticales, porque no es solamente el petróleo, la minería, la agricultura misma que parece ser sí. menos dañina, también está siendo hoy cuestionada. Entonces, es a través justamente de decir, yo quiero trabajar en este país, quiero que este país se desarrolle, porque en definitiva la Argentina la vamos a construir entre todos. Cuando eh, definimos un poco la temática de este evento, la idea era tratar de tener una mirada de todo el valor que genera la cadena de empresas de servicio, proveedores. Se ha ido innovando un montón, o sea, la verdad es que a veces en silencio y sin la suficiente visibilidad, y de alguna manera este tipo de evento por parte de Econojournal apunta a intentar suplir parte de lo que no hacemos durante todo el año, que es tratar de visibilizar más lo que se hace para generar valor. Escuchábamos a la mañana al panel de completación y la verdad es que ese panel en términos de eficiencia, de productividad, de cantidad de fracturas que se meten hoy, a diferencia de lo que se metían hace 3, 4, 5 años, que es por ahí 3 veces más, ahí hubo cambios culturales, eficiencias, ir a buscar modelos exitosos, no lo sé, en el sector de automotriz para replicarlos en el sector de energía. Eh, Tratar de que eso después redunde en una mejora de todo, para toda la industria en general. ¿Hay en tu agenda, hay 2, 3, 4 temas que digas, che, esto es prioritario para encararlo y transitarlo este año, el año que viene, que va a haber un nuevo gobierno, del signo político que sea, pensando a mediano o largo plazo en un sector de energía que tiene oportunidades de todo tipo, no solo en vaca muerta, sino también en renovables, en generación termoeléctrica con gas natural? Hay una licitación en curso del gobierno muy ambiciosa en ese sentido. ¿Cuáles son las prioridades que por lo menos habría que discutir en el tope de la agenda para que esto mejore, o en todo caso mejorar cosas que han venido mejorando, pero que seguir por esa senda? Para mí, el trabajo institucional tiene que ser una de las prioridades. Vos mencionabas por qué nos anulamos unos con otros, porque en definitiva el cliente quiere seguir importando, trayendo algo de afuera, levantar el teléfono y el productor nacional, fabricante nacional, sabe que tiene la capacidad, ve pasar las oportunidades y no es tenido en cuenta muchas veces. Entonces, en definitiva, y es parte de la política de clúster, esto de la competencia, hay una competencia, pero hay una colaboración. Entonces, evidentemente, nuestros clientes van a querer el mejor plazo de entrega, el mejor precio, y nosotros tenemos que ser
capaces de suministrar productos en esas condiciones. Ahora, es una agenda de construcción colectiva. Es fundamental que exista muchísimo diálogo, muchísima intención de desarrollo conjunto. Muchas veces los que estamos en provincias no petroleras vemos los compres locales como una amenaza a nuestra posible inserción y tampoco tiene que ser considerado de esa manera. Primero es local, después es regional, es provincial y nosotros lo que pedimos es que también se tenga en cuenta los proveedores nacionales y no se haga un bypass y se traiga producto de afuera, porque en definitiva también entendemos que nosotros tenemos capacidades, pero también tenemos que entender que el otro tiene sus necesidades y de alguna manera nosotros no somos el centro del universo y colaboramos. Esta redarquía que yo mencionaba anteriormente es la que entiendo tiene que funcionar. Así que yo espero que podamos tener políticas públicas estables de largo plazo que nos permitan el desarrollo de todo un entramado productivo que todos sabemos que tenemos bien desarrollado en esta Argentina, que tiene desde tecnología nuclear, industria automotriz, industria de maquinaria agrícola, industria de petróleo, muy potente, que nos permitiría incluso poder exportar a más de uno todos los desarrollos que estamos en este momento realizando. Cuando uno piensa, bueno, cómo mejorar ese intercambio de información, ese conocimiento, esa confianza, digamos que de alguna forma es recontra importante, porque cuando uno quiere hacer algo distinto, lo primero que tiene que hacer es confiar en la persona o en los actores que están involucrados, y si hay desconfianza es complejo. Pero uno de los temas que surgieron en el evento es que si en la en la medida de lo posible uno pudiese replicar esos entornos más compartidos, como muchas veces hace referencia en Estados Unidos, que por ahí en un edificio o en un mismo centro o polo confluye una operadora, una empresa de servicios metalmecánicos, una empresa de servicios de pozo. De alguna forma ahí eso naturalmente va generando esos lazos, esos vasos comunicantes. Esto te lo pregunto a tono de que muchas veces el clúster es un concepto hermoso, suena muy lindo en términos colaborativos, pero muchas veces termina quedando como una propuesta narrativa o una propuesta de visión, pero muchas veces es difícil ponerlo a andar realmente. ¿Cuánto mejor podríamos funcionar? O en todo caso, ¿dónde está funcionando bien? ¿Dónde no está funcionando tan bien? Vos dijiste, bueno, el sector de petróleo tiene mucho todavía, el petróleo y gas tiene mucho que avanzar en ese plano. ¿Dónde pondrías los puntos de esas IES, digamos? A ver, yo creo que la colaboración es fundamental. La política de clústeres a nivel mundial tiene un paraguas que está por arriba de los clústeres, que es una especie de cross cluster, que es decir, cómo los clústeres colaboran con otros clústeres, es decir, uno puede tener un clúster en Vaca Muerta colaborando con un clúster en Córdoba y a su vez colaborando con un clúster de Estados Unidos, porque en definitiva hay poca competencia y más colaboración. Es decir, nosotros a medida que nos vamos acercando a donde está la actividad, el servicio es más presente y el producto está más ausente. Entonces, es imposible prestar un servicio a distancia y es casi imposible tener capacidades industriales cercanas a donde se desempeña la actividad. Entonces, me parece que sigue siendo una agenda de sentarse a la mesa, de plantear eh, cuáles son las necesidades. Yo tengo como leitmotiv el transitar la vida hablando en voz alta. Cuando uno transita la vida hablando en voz alta, no es que el otro escucha lo que uno está haciendo, escucha lo que uno está necesitando y te complementa. Entonces, si todo el mundo practicara esta misma
forma de pensar, yo creo que tendríamos mucha más complementación, ¿no? Es como cuando uno va a la playa a la mañana temprano y quiere tener la mejor porción de sol porque parece que uno quiere que el sol sea solamente para uno. Cuando llega el mediodía estamos todos insolados porque ya el sol salió y creo que esto, volviendo un poco a la pregunta tuya inicial, es cuando esto llegue a los niveles que necesitamos que llegue, sin lugar a duda, la innovación y la colaboración van a ser las dos cosas que nos van a permitir que podamos ser exitosos en estos grandes desafíos que tenemos por delante. Eduardo, de mi parte, la verdad, para ir cerrando, te dejo unos minutos de alguna forma para que hagas una síntesis en esta agenda tan complicada. La verdad que el que está del otro lado escuchando, no crean que ni Eduardo, que obviamente lo sabe mejor que yo, ni yo como moderador o como periodista, no sabemos que hay restricciones, que hay problemas, es una agenda súper compleja, pero de alguna manera, que nos lleva mucha parte del día seguramente, pero de alguna manera queríamos tratar de ubicar y definir con nitidez cuál es el norte que habría que definir o transitar en los próximos 2, 3 años, tratando de que todo lo que es energía, no solo lo que es oil and gas, que hay una oportunidad nítida, y que de alguna forma implica transformar a la industria petrolera en un paradigma mucho más industrial de proceso continuo, digamos, o sea, porque necesitas todo el tiempo de repuestos, de equipos, de máquinas, o sea, hay que generar un nivel de conectividad y de laburo mucho más grande, con lo cual la oportunidad es gigante, pero queríamos tratar de definir ese norte, esa agenda que va a haber que trabajar con mucha robustez. Así que, de mi parte, agradecerte, Eduardo, y te dejo el cierre por ahí para que puntualices algún concepto que quieras transmitir. Muchas veces desde las instituciones que uno preside o transita, los diferentes asociados vienen a plantear que tal sector es más estratégico que otro. La Argentina tiene varios vectores de desarrollo y es imposible, y como yo suelo decir, es para ninguna madre hay hijos feos. Ninguna actividad productiva en la Argentina tiene que ser desconsiderada. Al contrario, tenemos que considerar todas las actividades productivas. Cuando nosotros vamos y planteamos al gobierno de que necesitamos tal o cual cosa porque nuestra actividad es importante o más importante que otra, estamos siendo injustos con nuestro colega que también requiere de las mismas soluciones que nosotros estamos solicitando. Evidentemente, la Argentina que viene tiene que ordenar la macro para que la micro, en la que todos estamos inmersos, pueda funcionar. Si no, evidentemente, es como yo mencionaba, nos vamos a quedar en el pasado y vamos a ver las oportunidades que perdimos y yo tengo una mirada que es siempre positiva, que es, está bien, habremos perdido oportunidades, pero tenemos miles de oportunidades por delante que tenemos que satisfacer y considero que ese es el camino. Así que nuevamente, Nicolás, muchísimas gracias por permitirme estar en este hermoso panel. No, agradecerte a vos, Eduardo, sabemos que era muy complicado por cuestiones de agenda, pero de alguna manera, me acuerdo cuando hicimos el primer Supplier Day, que era todavía pandemia, y de alguna manera la forma en que vos transmitís algunos conceptos o la importancia de la cadena de valor, a nosotros nos llevó a hacer el primer Supplier Day y de alguna forma asumir el compromiso de visibilizar todo lo que es esta agenda, que a veces por la urgencia, porque la coyuntura tiene todo el tiempo títulos de las cosas que van pasando, porque el contexto no está estable, lamentablemente, nos lleva a veces a no visibilizar o no mostrar como deberíamos todo el valor que hay ahí, digamos, y todo el valor que hay ahí, y toda la cabeza, y todo el empuje, y toda la fuerza que se le pone, no de una empresa, sino de cientos de empresas que todo el tiempo piensan cómo crecer pese a que el contexto no ayuda o que la coyuntura es adversa. Así que, nada, agradecerte. Sabemos además que Bertotto está cumpliendo 75 años, así que eso debe ser un logro enorme, sentir que una organización trasciende 1, 2, 3 generaciones y que se proyecta para adelante. Así que bueno, estamos a la habla y ojalá que la próxima sea personalmente. Muchísimas gracias por la invitación.